Hola, ¿me escuchas, Matías? Vamos a esperar que se conecten más personas. Hola, los que van llegando. Vamos a esperar un ratito más que se conecten más. ¿Se ¿Se escucha mal? escucha mal o no? ¿Cómo se escucha ahora? Ahí va llegando más gente. Vamos a esperar unos minutos por si se conecta más gente. Avísenme si escuchan bien. Ahora te está escuchando. Ya, pero que tú escuchas bien. El no issue. Ahí va más gente. Mi cual. Vamos a esperar, yo creo que unos 5 minutos para que se vaya conectando más personas.
Ya iba llegando más gente. Chiquillos, ¿me pueden ir avisando si escuchan bien? Escriban en el escucho. chat si quieren o hablen, como les acomode. ¿Se escucha bien? Ya, súper. Yo igual escucho, así que En 2 minutos empezamos, ¿ya? Para ver si se conecta más gente. Mientras tanto les voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si lo ven, ¿ya? ¿Sí se ve? ¿Ven lo que compartí? Ya, Sí, se ve. acá. ¿Cómo han estado, chicos? Qué gusto verlos, aunque sea por este medio, o escucharlos. yo recién llegué de la pega, así que No imagino. Yo, Han yo sido estoy tiempos acá en muy el, difíciles. yo estoy acá en el supermercado, así que de aquí me estoy conectando. Miren, qué bueno, voy a valorar mucho el esfuerzo que han puesto por conectarse a la clase. Igual les va a servir, pues si al final es para ir aclarando dudas y consideren que queda 1 mes y medio de clases. no, pues Claro. Queda súper poquito para terminar este año, se nos fue súper rápido. igual es mejor porque uno solo no entiende mucho las cosas. Claro, por WhatsApp no se entiende mucho porque no es como usted lo explicara así como ahora haciendo una clase online. No es lo Sí, mismo. debimos haber hecho esto desde antes, ¿cierto? Uno Sí, queda pues, con muchas dudas. Claro. Es buena esta instancia, Sí. muy buena. Ujú. Y lo mejor de todo igual es reencontrarnos y saber que estamos, pues, porque a veces todo por WhatsApp pareciera que no hay mayor conexión. Claro. voy para el auto, hasta más. Ya vamos a empezar mientras, después si se va conectando más gente, los ponemos al día. Bueno, ¿Han visto? ¿Le han echado un ojo a la guía? Eh, algo, sí. Ya se trata del 12 de octubre. Ujú. ¿Saben por qué fue feriado el lunes, cierto? por ¿cómo se Por el llama? día de Sí, la pero lo que yo tengo entendido que ahora se llama Encuentro de Dos Mundos. Ya, encuentro de dos mundos. Mira, vamos escuchando los términos que están apareciendo acá. ¿Alguien más sabe Ujú. por qué fue feriado el lunes? ¿Con qué concepto lo han escuchado? El Día de la Raza. Sí, igual. Ya. Que fue cuando llegaron los españoles a colonizar, digamos, a los indígenas, una cosa así. Ya, exacto, es eso. Por eso fue feriado el lunes y nuestra guía se trata de eso también. ¿Qué se conmemora el 12 de octubre? Como ustedes decían, es la fecha en que Colón llega a América. De hecho, ni siquiera sabía que llegó a América porque todo el tiempo pensó que era la India que había llegado. Y después, más tarde, Américo Vespucio se da cuenta de que era un nuevo continente. Por eso se llama América. ¿Sabían eso? ¿Ese detalle? No, Sí. Ya se llama América por Américo Vespucio, que se dio cuenta que era un nuevo continente y que no era la India. Ahora, ustedes nombraron un montón de conceptos, ¿cierto? Pero ¿cuál será el correcto? ¿Será correcto decir Día de la Raza? No. no, ¿Existen razas de personas? Sí, discriminado. No. no. No, por cierto, no existen razas de personas. Por eso ahí, si ustedes ven, hay un meme que dice, si 12 de octubre es el Día de la Raza, entonces los perros festejan su nacionalidad. No hay razas de personas, Claro. ¿cierto? Exactamente. Solamente en Y Yo animales, creo creo que yo. la raza es una sola, que es la raza humana. sí, la raza humana, exacto, muy bien lo que dijiste.
Existe solo la raza humana, de ahí nos distinguimos por diferencias culturales, diferencias físicas a veces, por el color de piel y otras, pero al final somos una sola raza. No existen razas de personas, como sí existen de mascotas, por ejemplo. Ujú. Entonces acá en la guía nosotros le pusimos algunos conceptos, no están todos, porque hay algunos que faltan quizás, con las que la gente se refiere al 12 de octubre. El Día de la Raza dice que es el menos apropiado por lo que estábamos hablando recién, ¿por cierto? No existen razas de personas. ¿Alguien ha escuchado Encuentro de dos mundos? No, No, Yo más o menos algo porque se trata de que, como le decía delante, que llegaron los españoles y como que se aprovecharon de los indígenas y ellos se hicieron lo que ellos hicieron, digamos. Como que se aprovecharon de ellos, digamos. Una cosa así. Sí, de hecho este término se usa más ahora. En los libros de historia a veces aparece Encuentro de dos mundos, pero este término asume que la cultura se encontraron ambas culturas. Y Ujú. ustedes supongo que saben cómo fue el proceso, ¿no? Los conquistadores, El, ¿cómo eran? el ¿Cómo conquistaron? proceso de colonización fue con genocidio y con matanza a las personas Sí, de los exacto, pueblos. fue mucho genocidio, matanza, violencia, fue como horrible. De hecho, intentaron como quitar la cultura de los indígenas. Entonces, Encuentro de dos mundos se emplea a veces, pero en el fondo es para decir que ambos mundos se encontraron. No va más allá de eso. Igual es verdad que ambos se adquirieron uno la cultura de otros, aunque fue desigual el proceso. Descubrimiento de América, es igual, yo creo que lo han escuchado, ¿cierto? Chiquillos, ¿han escuchado Descubrimiento de América? no me acuerdo. Sí, ¿Sí? Ya, Descubrimiento de América se refiere a que los españoles descubrieron América. ¿Será así? ¿Qué piensan? No sé, Nachito, que son, estuve leyendo y decía que no sé qué, ¿cómo se llama La misma, weón. que antes de los españoles habían venido otros más que descubrieron supuestamente América, pero no está la historia. Ya, muy bien, chiquillos. Traten de ir silenciando los micrófonos los que no van a hablar, porque si no se escucha mucho ruido. ¿Saben silenciarlos? Ya, el descubrimiento de América igual está algo errado, porque en realidad no descubrieron América. América ya era un continente que tenía distintos pueblos originarios y que además ya habían llegado otros pueblos aquí a este continente. Por ejemplo, los vikingos ya lo incluían en sus mapas antes que los españoles. Entonces no eran tierras que hubiesen sido desconocidas. Para ellos sí, pero no para otras culturas. Y el último término que aparece abajo, yo creo que ese quizás no lo han escuchado. ¿Han escuchado Encubrimiento de América? no, ¿No? Ya, este término lo que quiere explicar es que los europeos trataron de eliminar la cultura de los indígenas por la mala, por cierto. No sé si han escuchado de la evangelización alguna vez, Sí, en guías anteriores quizás, donde ellos inculcaron su religión, la religión cristiana y toda la cultura europea por sobre la indígena, y les sí, prohibieron incluso hablar su idioma, por ejemplo. sí, Eso es el encubrimiento de América, tratar de caché. quitar la cultura, pero en realidad tampoco fue tan posible porque hasta el día de hoy hay culturas que persisten y que lograron resistir todo este proceso de conquista. Yo creo que el mejor ejemplo de ello es los mapuches. Ahora, entremos a la actividad. Hay 3 preguntas sobre la información. Uno, ¿qué concepto crees más adecuado y por qué? Bueno, en esta guía lo que uno intenta es ayudarlos a que ustedes lleguen a las respuestas y no que yo les dé la respuesta en sí. Pero aquí yo creo que ya queda más claro qué concepto sería el más adecuado para ustedes. Pueden elegir uno de los que aparecen. Si quieren pueden escribirlo en el chat.
y también qué concepto creen más errado. De los más errados yo pondría ahí el Día de la Raza, por ejemplo, o el descubrimiento de América. Tienen que elegir uno y escribir por qué, en el por qué justificar. La tercera pregunta es ya con esa información, ustedes tienen que decir qué se conmemora el 12 de octubre y por qué nos debería importar esta fecha. ¿A ustedes les sigue importando la fecha o no? ¿Alguno de ustedes la encuentran muy importante? No, yo no lo encuentro importante. Si alguien quiere hablar, puede sacar el micrófono, o sea, apretar para hablar, o escribir en el chat también. Yo encuentro que igual es una fecha importante porque fue el día que llegaron los españoles como aprovecharse, digamos, de los indígenas y aprovecharse de sus tierras y de todo. Claro. Entonces sería como para conmemorar esa fecha, no nada que celebrar. No, Eso es lo que circuló mucho en las redes sociales, quizás lo vieron alguna información que aparecía, donde hablaba mucho de saqueo de América Latina, más que de claro. venir a entregar algo positivo, fue como muy negativo. ¿Podrían ya responder la primera parte con lo que les dije o tienen alguna duda? ¿No? Ya, ¿A la qué se segunda parte es análisis de imágenes. La primera imagen muestra una estatua inca donde sale un guerrero contra un español. Y a partir de esa imagen se les pide que ustedes respondan qué características pueden deducir que tuvo la conquista de América acá. ¿La imagen habla por sí sola o no? ¿Cuál es la característica? ¿Tendrán alguna dificultad para responder esa? Aprovechen de hacer sus consultas. En la primera se ve que hay guerra. Claro, eso fue como lo principal. Mucha violencia, este fue un proceso de mucha violencia que marcó nuestra historia. Fue como mucha En la tortura, segunda digamos. imagen se ve la estatua de Pedro de Valdivia. Y también, no sé si ustedes se han fijado, pero en la mayoría de las ciudades, o de hecho acá en la plaza de Puerto Montt, se ven más imágenes de europeos, estatuas de europeos que de nativos. Por ejemplo, acá no está lleno de estatuas de mapuches, sino que está lleno de estatuas de alemanes. ¿Se han fijado? Sí. Sí, Ya. Y según esa imagen, que es la de Pedro de Valdivia, pregunta, ¿por qué creen que se le da tanta importancia a los conquistadores europeos por sobre la historia de los indígenas? Y eso ustedes lo tienen que pensar. Es solamente opinión personal. ¿Por qué ustedes creen que se le da más importancia a los europeos que a nuestros propios pueblos originarios? ¿Pero en los tiempos de ahora o antes? En los tiempos de antes y de ahora. Porque, como les digo, la estatua es de Pedro de Valdivia y también en las ciudades de nuestro país suelen haber muchas más estatuas de europeos que de pueblos originarios. Por ejemplo, acá en la plaza de Puerto Montt, ¿se han fijado que hay muchas estatuas de alemanes? sí. Y no hay mayores estatuas de mapuches, de hecho no hay. Entonces, eso tienen que ustedes pensarla. Si De tienen hecho, alguna hace duda, tiempo, aprovechen de preguntar. de hecho, hace tiempo atrás viene una estatua que era de Caupolicán, parece que era por el hospital antiguo, y después lo sacaron. Ujú. Fue la única estatua que yo vi que era de una persona, digamos, que no haya sido, que sea como mapuche, no sé por qué. Pero después la sacaron esa estatua, no sé por qué. Claro, eso también es negativo y habla también de nuestro país. ¿Por qué se les da tanta importancia a ellos y no a los pueblos originarios cuando debería ser al revés? Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de analizar un poquito y responderlo. ¿Podrán responderlas sin problemas? Igual sería por el estatus social, o sea, de que la mayor parte de los europeos tienen grandes empresas acá en Chile. Claro, ese podría ser uno de los motivos. Está súper bien tu reflexión.
también podrían haber más, por ejemplo, Chile es un país que suele ser muy racista, ¿cierto? Donde antes se discriminaba mucho a la gente que provenía de pueblos originarios. Ahora yo creo que eso ha ido cambiando de a poco, pero falta mucho por lograr aún. Eso igual lo pueden destacar allí. Ahora, pasemos a la tercera parte de esta guía, que es la última también, donde tenían que leer unos textos. ¿Los leyeron? ¿Los vieron? ¿Los leemos mejor? Sí, igual. Ya, el primer texto es un testimonio de Taita Cayupi en el año 1903. Dice, yo tomé parte en el levantamiento de 1881, cuando se sublevaron todas las reducciones desde Yaima hasta Bajo Imperial y desde Choilcholi hasta Toitén, por la fundación de pueblos. Teníamos razón en sublevarnos, porque se nos iban a quitar todos nuestros terrenos. Así ha sucedido. Ya apenas tengo donde vivir. Inútilmente he reclamado. ¿Se fijaron cómo está escrito? Que se usa una I latina en vez de una Y. No es que tengamos una falta de ortografía, sino que está escrito en español antiguo. Y antes no se usaba la Y. En el segundo texto se los voy a leer también. Testimonio oral mapuche recopilado en el año 1999. Dice, sufrimos mucho con esa guerra. Nos robaron los ganados, nos incendiaron las rucas, se llevaron a las mujeres, querían apoderarse de nuestra tierra. Los antiguos se defendieron con lanzas de coligües y baleadoras. Los chilenos los mataban con fusiles. ¿Cómo iban a ganar? Se metió el chileno y nos acorralaron. Ahora, se les pide que noten diferencias en los textos. ¿Qué diferencias notan ustedes? ¿O hablan de lo mismo? Por ejemplo, la forma en que lo escribieron puede ser una diferencia. Sí, podría ser. Pero yo a estos textos, de hecho, les veo más similitudes que diferencias. ¿No les pasa a ustedes eso? Son como dos versiones de, o sea, hablan de Claro, lo eso mismo, pueden ponerlo en pero similitud, por ejemplo, que son dos desde diferentes versiones de puntos de un hecho, vista. ¿cierto? Exacto, dos puntos de vista. Ahora, en diferencias podrían poner los años. ¿Se fijaron en qué años están escritos cada uno? ¿Cuántos años transcurrieron entre un relato y otro? 97 años. Claro, entonces eso lo pueden poner de diferencia, que son textos de diferentes épocas, pero que en el fondo seguían viviendo lo mismo. Es que la discriminación Ahora no también cambió, pueden poner que son de diferentes etnias los relatos. Eso pueden agregarlo de diferencia, porque de ahí en similitud, ¿cuál es la similitud de ambos? ¿Alguien puede deducirla? Que le querían quitar sus tierras, apoderarse de sus tierras, ¿puede ser? Ya, claro, eso. Les querían quitar las tierras, cosa que se dio mucho en Chile y que ha sido un problema hasta los días de hoy, ¿cierto? Como por ejemplo con el pueblo mapuche, Sí. que aún persiste en el mismo tema. Claro. Los dejaron prácticamente sin nada. Sí. ¿Qué otra similitud tienen? Ambos describen la violencia, por ejemplo. La violencia con que los atacaban. Es indiscutible, innegable que fue un proceso absolutamente violento, donde los pueblos indígenas fueron agredidos siempre. Y la última parte dice, ¿cuál es tu opinión personal sobre los textos? Ahí nuevamente es tema de ustedes, lo que ustedes piensan, el análisis que ustedes pueden extraer de estos textos. Pueden enfocar su reflexión quizás en la violencia del proceso que estábamos hablando,
en lo injusto que es que le hayan venido a saquear, a quitar las tierras, a dejarlos sin nada, y más encima que luego se les discrimina de tal forma que hasta los días de hoy ha quedado como una herida abierta en eso. Chiquillos, ¿alguna duda sobre esta parte? ¿Pueden escribir o pueden hablar? No, ninguna. Yo por lo menos igual quería ver el tema de Catrillanca, del que mataron. Igual es como algo parecido de esto, ¿cierto o no? Sí, es que como yo les digo, este proceso de conquista inició hace ya muchísimos años atrás, pero hay muchas cosas que siguen ocurriendo hasta la actualidad, como lo es la discriminación hacia los pueblos originarios, o ese eterno conflicto que existe entre el Estado de Chile con pueblos originarios como los mapuches y que no ha podido controlar, que no ha podido sanar ni llegar a un acuerdo. Ahí parte mucho de su opinión personal, pero igual hay que tener los ojos bien abiertos y una mirada crítica, porque muchas veces los medios nos muestran una cara de la moneda, pero no muestran las dos. Pero es que En al ese final, sentido, yo por lo menos opino que no hay que creer todo lo que aparece en las noticias y tenemos que tener siempre un pensamiento bien crítico. No sé, ¿qué opinan ustedes? de que las noticias por sí están controladas por los políticos, mayor parte por los grandes políticos de Chile. Por algo no muestran la realidad de la guerra entre los mapuches y el Estado chileno. Claro, por eso siempre tenemos que estar críticos y tener una mirada amplia de las cosas, porque hay muchas personas que creen todo lo que ven en las noticias, ¿cierto? De hecho, por mi parte, por ejemplo, mi abuelita cree todo lo que ve en las noticias y no es así, entonces uno igual tiene que ir ayudando a esas personas, enseñarles y decirles que uno tiene que ser más crítico que eso y tener una mirada más amplia, ¿cierto? ¿Creen De que hecho, puedan mire, resolver la guía con esto que yo les informé? sí, yo creo que sí. Ya, y recuerden que cualquier cosa igual yo puedo estar atenta a sus dudas o sus profes tutores también. Ujú. ¿Algo que quieran preguntar ahora acerca de las guías? ¿No? Yo por lo Yo menos quedé bien. en la primera no caché el tema de la pregunta que dice el La primera concepto. pregunta, ¿Qué concepto crees más adecuado y por qué? ¿Adecuado en qué sentido? para denominar el 12 de octubre, Día de la Raza, Encuentro de dos Mundos, Descubrimiento de América o Encubrimiento de América. Tienes que elegir uno de esos, uno como más adecuado, Ah, ya, vale. Eso no. y escribir por qué lo elegiste. Lo mismo con el más errado. Escriben, por ejemplo, puede ser Día de la Raza, y escriben por qué. ¿Se entiende? Claro. Sí. Por lo menos en mi caso, yo creo que ni siquiera debería aparecer en rojo. Debería ser un día normal porque fue algo que no fue algo bueno que pasó. Porque fueron que llegaron los españoles y se llegaron a adueñar de las tierras de los indígenas y dejaron la escoba como se Eso pienso Sí, yo por lo menos. entonces yo creo que celebración no se le puede decir, ¿cierto? No, pero Conmemoración pasa, memoración sí, pero pues, vale. sí es importante lo que ustedes mencionan, que hay que resignificar el término del 12 de octubre, porque no fue algo tan positivo como muchos dicen, pues de hecho fue saqueo y genocidio de Latinoamérica con todas sus letras. Claro. Ujú. ¿Estamos con eso o no? Falta una parte de la Sí, guía, me parece. ¿O estamos parece bien? que sí. Falta Yo la tengo parte de 3 los hojas. memes, Tengo solo 3 ¿cierto? hojas. Sí. Ya, en la parte de los memes, Profe, ¿sí? yo me voy a tener que desconectar porque tengo que hacer algo ahora. Ya, bueno, igual nos va quedando Sí, poquito tiempo. sí, pero Terminamos con la parte de los memes y estamos. ya, pero usted lo va a dejar grabado, ¿cierto? ¿O no? Sí, queda grabado.
Ah, ya, porque tuve que hacer la mayoría de la clase, así que ahora me tengo que desconectar porque tengo que hacer algo. Así que por eso no voy a poder Ya, seguir la clase. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego. ya, hasta luego. Un abrazo, que esté bien, cuídese. Un abrazo para ti igual. Chao. Chao, Diego. Ya, yo les voy a compartir la parte de los memes que justo no estaba aquí. El primer meme dice, si el 12 de octubre es el Día de la Raza, entonces los perros festejan su nacionalidad, ustedes tienen que inventar un título para el meme y explicar el meme. Y en la explicación del primer meme, yo creo que es lo que todos ustedes habían estado hablando, que no existen razas de personas. El segundo meme dice, 12 de octubre, nada que celebrar. Inventan título para el meme y explican el meme. ¿Por qué nada que celebrar? En el fondo es lo que hemos venido hablando todo este rato. El tercer meme dice, Pedro de Valdivia conquistó todo a su paso hasta que se topó con los mapuches. ¿Saben a qué se refiere, no? Hasta que se topó con los mapuches. ¿Puedes repetirlo, profe? Que no escuché. Que Pedro de Valdivia conquistó todo hasta que se topó con los mapuches. Pedro de Valdivia es el conquistador de Chile y en realidad nunca pudieron conquistar el pueblo mapuche. Fue el único pueblo que no fue conquistado por los españoles. De hecho, fue el Estado chileno el que finalmente los doblegó. Por eso es que el pueblo mapuche tiene una herida tan profunda, más que nada con el Estado de Chile, más que con los españoles. Y en la última parte les pido a ustedes que hagan un meme sobre los temas que hemos hablado. Puede ser cualquiera del Profe, 12 de octubre, de lo que a ustedes se les ocurra. Pueden buscar en internet también si desean alguna idea. No es necesario, ¿cierto?, creerlo. Igual hay que buscar, puede buscarse, ¿cierto? Pueden buscar las ideas por internet, profe, si les faltan. Dígame. es que la profe no mandó la parte esa de los memes porque mandó solamente donde aparecen las preguntas y no creo que me acuerde de aquí a media hora Ya, yo voy a preguntar en cuanto de las terminemos preguntas. la clase. ¿Ya? Ya, Voy a gracias. preguntar qué pasó con esa parte. Ya, gracias. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna duda? Porque nos va quedando poco tiempo, estas reuniones se cortan a los 40 minutos. ¿Alguna No, duda de la guía? Ninguna. ¿Quedó clarito? sí. Chicos, de verdad fue un gusto haberlos escuchado, haber podido compartir aunque sea este ratito con ustedes. Les envío un abrazo a todos a la distancia y espero poder encontrarnos nuevamente. Yo no Se creo que los cuidan, veamos, que porque estén bien. falta un... Chao a todos. Chao. Oh. Chao.